Entras a un concesionario que brilla más que el traje de un político en campaña. Los coches, pulidos hasta el extremo, descansan sobre pedestales mientras a su alrededor corretean vendedores de alta costura. Te sonríen con todos los dientes y te hablan de tecnologías del futuro, de salvar el planeta y del estatus que da llevar su marca. Te plantan en la cara unos precios en euros que te dejan sin respiración y te juran por su vida que es la mejor inversión que vas a hacer. Pero si rascas un poco esa fachada de lujo, si echas un vistazo a los informes financieros confidenciales y a las gráficas de producción del año pasado y de este año, no vas a ver un triunfo tecnológico. Vas a ver el pánico absoluto. Vas a ver una industria que ahora mismo se está ahogando en la tormenta perfecta creada por su propia avaricia y arrogancia. Durante años las grandes marcas nos han dictado las reglas del juego. Ellos decidían qué íbamos a conducir. Han inflado los precios de manera artificial, han barrido del mercado los coches fiables y asequibles para meternos con calzador todocaminos carísimos y coches eléctricos a medio cocinar, todo bajo la excusa de cuidar el medio ambiente. Se creían que nosotros, los conductores de a pie, nos íbamos a tragar cualquier cosa. Pensaban que la magia del logotipo en el capó nos haría abrir la cartera una y otra vez. Pero metieron la pata hasta el fondo. El mercado ha reventado. Entre el año pasado y este año, los consumidores han hecho lo que las corporaciones más temían. Simplemente han dejado de comprar sus coches. Bienvenidos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hoy no vamos a mancharnos de grasa reparando piezas. Hoy vamos a destapar la gran mentira de la industria del motor. Vamos a abrir la caja fuerte de los datos para enseñarte varios coches famosos, antiguas leyendas y grandes promesas del sector a los que los conductores de todo el mundo están dando la espalda en estampida ahora mismo. Estas máquinas se están pudriendo en los almacenes, están provocando el cierre de fábricas y deteniendo las líneas de montaje. Y la historia de cada uno de ellos es una lección magistral de cómo los del departamento de marketing perdieron la batalla contra el sentido común. Empecemos por la mayor traición al pueblo, el Volkswagen Golf. Si hace 15 años le hubieras dicho a cualquier mecánico o conductor que este coche estaría luchando por no desaparecer, se habrían reído en tu cara. Desde el año 2008 hasta el año 21, el Golf no era solo un coche. Era el rey absoluto e invencible de las carreteras europeas. Era el patrón oro de la compra inteligente. Te comprabas un Golf porque sabías que te llevabas una conducción de referencia, una mecánica a prueba de bombas, una ergonomía perfecta y un precio que la clase media podía pagar sin hipotecar un riñón. Era el verdadero coche del pueblo en el sentido más literal de la palabra. Pero mira las cifras del año pasado. El rey ha sido derrocado. El Golf cayó de los 3 más vendidos con un estrépito humillante, rodando hasta el 5º lugar y perdiendo casi un 10% de sus ventas. Y lo peor es que esta caída en picado va cada vez más rápido. ¿Por qué ha pasado esto? Los comunicados oficiales de la marca te contarán el cuento chino de que los gustos han cambiado o de que todo el mundo prefiere un coche más alto. Es una mentira de traje y corbata diseñada para ocultar una de las traiciones más cínicas a su propia clientela. Al Golf no lo mató la competencia. Al Golf lo asesinó su propia casa. En los informes aburridos de los directivos a esto lo llaman canibalización interna. Pero para ti significa una sola cosa. Querían obligarte a pagar de más. La empresa se dio cuenta de que vender un coche compacto, honesto y con poco margen de beneficio ya no encajaba en sus planes de forrarse a costa tuya. Así que, año tras año, fueron subiendo el precio base del Golf hasta las nubes, haciéndolo inalcanzable para la misma gente que durante décadas lo convirtió en leyenda. Los de marketing tenían un plan perfecto. Primero, empujarte a comprar coches más caros. Sacaron el modelo T-Roc, que en el fondo es casi un Golf pero con la suspensión más alta, y le clavaron un margen de beneficio gigante. Si no quieres pagar una locura por el coche normal, llévate nuestro modelo alto a plazos. Ese era su mensaje oculto. Segundo, la marca tiró todos sus presupuestos millonarios a la basura para desarrollar su línea 100% eléctrica. El desarrollo de los motores de gasolina de toda la vida se quedó abandonado a su suerte. Al Golf le quitaron las innovaciones de verdad, lo dejaron en una plataforma vieja, le pusieron plásticos baratos en el interior y le cascaron unos botones táctiles horribles que cualquier conductor odia a muerte. Convirtieron a un coche de culto en la vaca lechera para financiar sus desastrosos experimentos con las baterías. Pero la junta directiva menospreció la inteligencia de los conductores. La gente se negó a pagarles la fiesta.
Cuando los trabajadores, las familias y las personas con dos dedos de frente vieron la etiqueta del precio del nuevo Golf, lleno de plástico y sin novedades, dieron media vuelta y se fueron con marcas que todavía respetan el sudor de su frente. Se fueron a por el Renault Clio, convirtieron en un superventas al Dacia Sandero, que hoy en día te ofrece exactamente lo que el Golf era antes, un coche que hace su trabajo sin tonterías por un dinero razonable. Intentaron venderle al pueblo fiel una vieja gloria a precio de coche de lujo, y el pueblo respondió dándoles la espalda. El coche que marcó a toda una generación agoniza hoy, asfixiado por la avaricia de quienes lo crearon. El siguiente caso es un capricho para ricos, el Fiat 500 eléctrico. El antiguo Fiat 500 de gasolina fue en su momento un invento genial. Era la cápsula urbana perfecta, barato de comprar. Te costaba 2 duros mantenerlo. Tenía estilo y era práctico a rabiar. La gente práctica de toda Europa se lo llevaba porque cumplía su promesa. Te llevaba de tu casa al trabajo gastando lo mínimo. Pero entonces a los despachos de los jefazos del grupo Stellantis les dio la fiebre verde. Y cometieron una de las estupideces comerciales más grandes de la década. Decidieron transformar un coche urbano y popular en un artículo de moda eléctrico y exclusivo. Los ingenieros le arrancaron su fiable motor de gasolina y le embutieron una batería. Pero el verdadero drama ocurrió en el departamento de precios. Los genios de las ventas le colgaron a este diminuto coche el precio de un vehículo familiar grande. Estaban convencidísimos de que la gente haría cola para regalarles decenas de miles de euros solo por un diseño retro bonito y la falsa ilusión de sentirse superiores. Mientras tanto, sus características técnicas parecían una broma de mal gusto. Según las pruebas más estrictas, la autonomía de este eléctrico de lujo era de unos tristes 220 kilómetros en condiciones perfectas. En invierno, con la calefacción y las luces puestas, este coche se convertía en un carrito de supermercado que apenas llegaba al pueblo de al lado sin dejarte tirado. Tú pagarías un pastón por un coche que te obliga a vivir atado a un enchufe. La gente normal respondió que ni locos. El año pasado, las ventas de este modelo eléctrico se desplomaron un brutal 44%. Un coche que antes dominaba la tabla de ventas salió a patadas incluso de los 25 más vendidos. Los compradores miraron ese precio de otra galaxia. Luego vieron los coches eléctricos asiáticos, que son más baratos y llegan más lejos. Se rieron en la cara de los vendedores y se marcharon. Las consecuencias de estar tan ciegos han sido un desastre. La histórica fábrica de Mirafiori en Turín empezó a ahogarse en un mar de coches que nadie quería. Septiembre del año 24 marcó el punto de no retorno. La empresa tuvo que parar la cadena de montaje porque no había ni un solo pedido. Primero pararon un mes, pero como nadie compraba, el pánico cundió y alargaron el cierre hasta enero del año pasado. Miles de trabajadores se quedaron en casa mirando al techo porque unos señores de traje olvidaron la regla de oro. Lo que vendes tiene que valer lo que pides por ello. Pero lo más patético de esta historia es el final. Al darse cuenta de que su gran plan era un fracaso total, la empresa ha sacado la bandera blanca. Ahora mismo están inyectando a la desesperada 110 millones de euros para rediseñar todo el coche por debajo y volver a meterle un motor de gasolina. Están corriendo como pollos sin cabeza para lanzar una versión híbrida este mismo año 26 y así salvar la fábrica del desastre absoluto. Es una humillación sin precedentes para la marca y la mejor prueba de que no puedes engañar con cuentos ecológicos a quien sabe contar sus propios euros. Terminamos con una ejecución por culpa de la burocracia, el Porsche Macan de gasolina. Esta historia hace que a cualquier amante de los buenos motores le hierva la sangre. El Macan de gasolina no era un perdedor pasado de moda, todo lo contrario. Durante años fue el coche que más vendía la marca. La gallina de los huevos de oro que mantenía sus cuentas. La gente amaba este coche con locura. Te daba justo lo que buscas al pagar esa marca. Un manejo en curva que parecía magia. Una fiabilidad a prueba de balas, el rugido de un motor de combustión de verdad y mucho estatus. El que tenía el dinero lo compraba sabiendo que cada céntimo estaba bien invertido y que no le dejaría tirado en la carretera. Pero en la primavera del año 24 pasó lo impensable. De la noche a la mañana y a la fuerza, la marca dejó de vender esta joya de gasolina en los 27 países de la Unión Europea. ¿Por qué? ¿Acaso la gente ya no lo quería? ¿Qué va? Había listas de espera de meses. A lo mejor el motor contaminaba demasiado. Tampoco es eso. A esta maravilla de la ingeniería la mató el papeleo digital sin sentido.
En Europa entró en vigor una nueva ley de ciberseguridad. Los políticos en sus despachos decidieron que todo coche nuevo tenía que estar blindado contra supuestos ataques de piratas informáticos usando el código más moderno. El problema era que el esqueleto de este Macan se diseñó allá por el año 2014. Su cerebro electrónico era un bloque de la vieja escuela, duro como una roca pero antiguo. Para meterle los nuevos chips y escudos digitales, los ingenieros tendrían que haber arrancado todos los cables y diseñar el sistema eléctrico desde cero. Y aquí es donde el cinismo de la empresa se dio la mano con el absurdo de la ley. Los jefes echaron cuentas y tomaron la decisión más cruel. Mandaron al Macan de gasolina al matadero directamente. Ni siquiera intentaron salvarlo. ¿Para qué iban a gastar millones en actualizar un coche de gasolina excelente si ya tenían en la fábrica su modelo nuevo que era 100% eléctrico? La ley de ciberseguridad le vino como anillo al dedo a los vendedores para empujar a la fuerza a los europeos a la era eléctrica. Lo sentimos, pero los burócratas nos prohíben venderte el motor de gasolina de toda la vida. Así que pasa por caja y llévate nuestro coche a pilas. Eso es lo que dijeron sin despeinarse. Solo se les olvidó el pequeño detalle de que el modelo eléctrico cuesta una cantidad de miles de euros que marea a cualquiera. Esto no es la evolución natural donde lo viejo deja paso a algo mejor. Esto es un chantaje de mercado totalmente legal. Como resultado, las ventas del Macan cayeron a cero patatero en Europa. El comprador con cabeza que quería llevarse a casa un coche fiable se encontró con la puerta del concesionario cerrada con candado. Un coche que podría haber dado guerra durante décadas fue borrado del mapa solo porque su ordenador no encajaba con el nuevo párrafo de un papel oficial. Y mientras el modelo de gasolina se sigue vendiendo como churros en Estados Unidos y China en Europa, esta leyenda de los motores ha sido ejecutada de forma oficial y sin ningún tipo de piedad. Número 4. El asesinato de la clase obrera. El Ford Focus. Durante décadas este nombre fue sinónimo de un coche honesto, comprensible y tan fiable como un reloj suizo para millones de familias. Comprabas un Ford Focus porque era el burro de carga perfecto. Se conducía mejor que la inmensa mayoría de sus rivales. Los repuestos costaban 4 duros y el mecánico de tu barrio te lo arreglaba con los ojos cerrados. Era un coche que respetaba la cartera de su dueño. Pero en noviembre del año pasado ocurrió una tragedia histórica. El último Focus salió de la línea de montaje. Este año 26 esta máquina desaparecerá definitivamente de los catálogos de los concesionarios. El comunicado oficial de la corporación Ford suena noble y muy progre. Estamos reestructurándonos para liberar capacidad y crear los vehículos eléctricos del futuro. Suena precioso, ¿verdad? Pero los que somos de sangre fría sabemos leer entre líneas y sobre todo sabemos contar los euros. La verdadera, gélida y cínica razón para asesinar a esta leyenda se resume en una sola palabra: el margen de beneficio. ¿Para qué va a fabricar y venderte una corporación un coche compacto asequible del segmento CE con un margen de ganancia de un mísero 5%? Eso no paga los yates de los directivos. Es mucho más jugoso coger exactamente las mismas piezas, ponerlas sobre una suspensión más alta, inflar la carrocería con plásticos baratos, llamarlo con la palabra mágica todo camino y vendértelo con un sobreprecio del 20%. La junta directiva tomó una decisión estratégica y aniquiló los turismos tradicionales en Europa. Han destruido a propósito el segmento de la clase media y trabajadora para obligarte a tragar con sus vehículos caros, pesados y torpes. Pero estos estirados del marketing cometieron un error letal. Subestimaron a la gente, le escupieron en la cara a su público más fiel y el público les devolvió el favor. Los conductores pragmáticos que solo querían un coche urbano y sincero no fueron a hipotecarse por los carísimos modelos altos de Ford. Dieron media vuelta y se fueron a comprar marcas asiáticas y francesas. El resultado de esta avaricia corporativa ha sido una carnicería. El año pasado, las ventas totales de Ford en Europa se desplomaron un 12%. Ellos solitos crearon un agujero negro gigantesco en el mercado, perdieron la lealtad de millones y ahora están cerrando fábricas. Sacrificaron una leyenda del pueblo por el espejismo de los billetes rápidos y el mercado les ha castigado con el látigo de la indiferencia. Número 3. La ilusión del lujo, el Audi Q8 e-tron. ¿Sabéis cómo intentan las grandes marcas colaros tecnología caducada a precio de novedad? Es el truco más viejo del mundo. Le ponen pintalabios al cerdo y le cambian la pegatina. Y esta es exactamente la chapuza que Audi intentó hacer con su coche eléctrico estrella.
Al principio esta caja de chapa se llamaba simplemente Audi e-tron y salió al mercado hace más de 5 años. En la vertiginosa industria de las baterías, 5 años es la era de los dinosaurios. Hace un par de años, este modelo se había quedado a años luz de la competencia. Era un tanque demasiado pesado, devoraba la energía como si no hubiera un mañana, y su autonomía real daba risa comparada con los coches nuevos de BMW o Mercedes. Las ventas empezaron a caer en picado. La lógica de cualquier persona con 2 dedos de frente dictaría que hay que bajar el precio o sacar un producto nuevo. Pero los genios de ventas de Audi se creyeron más listos que nadie. Cogieron la misma plataforma vieja e ineficiente, le cambiaron un poco la forma a los faros, le pegaron un nuevo emblema y lo bautizaron orgullosamente como Audi Q8 e-tron. Al añadirle el número 8, intentaron inflar artificialmente el estatus del coche para ponerlo a la altura de su buque insignia de lujo, dejándole una etiqueta de precio delirante que superaba los casi 80.000 euros. Estaban convencidísimos de que el comprador de la gama alta es el típico ricachón sin idea de mecánica que picaría el anzuelo solo por ver un 8 brillante en el maletero. Pero se olvidaron de un pequeño detalle. La gente que ha sudado para ganar 80.000 euros para comprar un coche sabe hacer números maravillosamente bien. El comprador inteligente miró la ficha técnica de este supuesto nuevo coche, la comparó con sus rivales y se dio cuenta de que le estaban intentando colar una pila vieja envuelta en papel de regalo caro. La bofetada del mercado fue supersónica y demoledora. En el primer trimestre de este año 26, las ventas de este trasto en América se despeñaron un alucinante 90%. En Europa la humillación fue aún mayor. Hubo regiones donde en todo un mes los concesionarios no lograron despachar ni una sola triste unidad. El coche se convirtió en un mueble acumulando polvo en las exposiciones. El desastre fue de unas dimensiones tan bíblicas que Audi tuvo que tomar una decisión sin precedentes: cerrar físicamente una fábrica entera en Bélgica donde se montaba este modelo. Un ejemplo de manual de cómo intentar vender humo en lugar de tecnología real te lleva a perder miles de millones. Número 2. Los que perdieron el tren, el Nissan Ariya. Hubo una época en la que Nissan era el rey absoluto de lo eléctrico. Su modelo Leaf hizo historia y dominó durante años, demostrando que un coche de enchufe podía ser para el ciudadano de a pie. Cuando anunciaron su nuevo y enorme vehículo familiar eléctrico, el Ariya, toda la industria contuvo la respiración. Todo el mundo esperaba un bombazo que devolviera a los japoneses al trono, pero en lugar de una victoria épica, nos regalaron una clase magistral sobre cómo arruinar tu propio futuro por culpa de la burocracia y la codicia. Nissan cometió el error de manual del monopolista que se echa a dormir la siesta. Retrasaron la salida del coche tropecientas veces, echándole la culpa a problemas internos y logísticos. Y cuando por fin aterrizó en los concesionarios, los iluminados de ventas se pegaron un tiro en el pie, le colgaron una etiqueta de precio totalmente fuera de la realidad. Tenían la fe ciega de que la vieja gloria del pasado y el amor por la marca japonesa harían que la gente pagara miles de euros de más con los ojos cerrados. Pero no contaron con un hecho demoledor. Mientras ellos se miraban el ombligo, el mundo había dado un giro de 180 grados. Los mercados de Europa y América fueron invadidos por los titanes chinos como BYD y la resucitada MG. Estos asiáticos le pusieron sobre la mesa al conductor europeo coches con tecnología 2 generaciones más avanzada y a precios que eran una verdadera ganga. ¿Por qué iba un cliente a soltar una montaña de euros por un coche que llegaba 3 años tarde a la fiesta, cuando en la acera de enfrente tenía un rival tecnológicamente superior, con mejor batería y a un precio justo? El batacazo de Nissan ya se estudia en las escuelas de negocios. Las estadísticas del primer trimestre de este año dan hasta pena. Las ventas de este supuesto salvador se hundieron un salvaje 98,6%. Piénsalo bien. De vender más de 4.000 coches, pasaron a matricular 56 miserables unidades en todo un trimestre. En Europa la historia fue igual de triste. La marca fue barrida del mapa de ventas por los novatos de Asia. Esto ya no es una bajada de demanda, es el encefalograma plano de un modelo. La humillación ha sido tan brutal que Nissan está desarrollando a la carrera un nuevo modelo bajo su nombre clásico, reconociendo en silencio que este proyecto nació muerto. Número 1. Un baño de sangre para el rey, el Tesla Model Y. Y llegamos a la joya de la corona, el colapso más ruidoso y revelador de los últimos 2 años, el que ha hecho añicos la leyenda de la infalibilidad de Elon Musk. Hace 3 años, este coche estaba en el Monte Olimpo.
era el vehículo más vendido en toda Europa. Parecía que la dictadura de la marca duraría 1000 años y que los demás fabricantes comerían sus migajas eternamente. Pero el año pasado la realidad le dio un gancho de derecha espectacular. Los analistas del motor llamaron a lo que pasó una auténtica carnicería. El coche cayó por un precipicio, pasando del primer puesto absoluto al bochornoso 15º lugar en los registros. Sus ventas en Europa se desplomaron un 28%. La marca perdió a 100.000 clientes de carne y hueso y le entregó su corona de líder al grupo Volkswagen. En países como Suecia, la caída fue de un escalofriante 67%. ¿Qué demonios tumbó a este imperio indestructible? El ego y la soberbia. La cúpula directiva se creyó que podrían vender la misma caja sobre ruedas hasta el fin de los tiempos sin gastar un céntimo en mejorarla. Ese coche no recibió ni una sola actualización decente, ni de diseño, ni de chasis en casi 5 años. Se pensaban que la gente seguiría soltando verdaderas fortunas por un interior pelado, donde los plásticos empiezan a crujir como galletas con el paso del tiempo, y por las falsas promesas de un piloto automático que a día de hoy sigue sin ser mágico. Mientras ellos se dormían en los laureles, el mercado maduró de golpe. Los gigantes asiáticos empezaron a fabricar coches como churros. Le ofrecieron al cliente europeo exactamente lo que no tenían: interiores que parecen salones de lujo, suspensiones que no te rompen la espalda en cada bache, baterías innovadoras que no salen ardiendo y, lo más importante, precios que no te obligan a hipotecar tu casa. El conductor pragmático despertó del trance. Dejó de ser un adepto cegado por el culto al gurú tecnológico. Miró a su coche de hace 5 años, lo comparó con las novedades que venían de Oriente y se dio cuenta de que le estaban cobrando a precio de oro una insignia que ya ni se esforzaba. Los compradores dieron un portazo y se fueron. Ni siquiera el lanzamiento a la desesperada de una versión parcheada a finales del año pasado logró frenar la sangría y devolverles el trono. Esta caída en picado nos enseña la regla de oro del comercio. Nadie se salva del hundimiento si empieza a tratar a sus clientes como si fueran menos inteligentes que él. Vamos a sacar conclusiones y a cerrar este expediente. ¿Qué tienen en común todos estos fracasos sobre ruedas? Que cada uno de estos coches fue la víctima de un sistema que olvidó quién le da de comer. Las grandes corporaciones se obsesionaron con la política, con las leyes, con chupar subvenciones y con presentar gráficos bonitos a sus inversores. Se montaron una película en la que intentaban encasquetarle a la gente cosas que nadie había pedido, como juguetes carísimos al estilo del Fiat 500e, o le arrancaron de las manos lo que de verdad amaban, como el Ford Focus o el Porsche Macan. Pero el mercado del año pasado y de este año ha dejado las cosas claras. El verdadero poder lo seguimos teniendo los que usamos la cabeza. Lo tiene el que sujeta la cartera. La época de jurar lealtad ciega a una marca se ha acabado oficialmente. Si el logo que va pegado en el capó no viene acompañado de fiabilidad, de un precio que no sea un insulto y de tecnología honesta, ese logo es un trozo de chatarra. La gente está volviendo en masa a comprar coches de gasolina accesibles, híbridos duros como rocas, o se está lanzando a los brazos de los agresivos novatos asiáticos que te dan un coche de verdad por cada euro invertido, en lugar de venderte cuentos chinos. La industria de los talleres te engaña con las piezas, y los trajeados de los concesionarios te engañan vendiéndote modelos enteros. Pero ahora ya les has visto las cartas y conoces su juego. Si este análisis ha confirmado tus peores sospechas sobre la locura del mercado actual, o simplemente te ha salvado de cometer el error de tu vida al elegir tu próximo vehículo, suscríbete al canal. Pásale este audio a tu cuñado o a ese amigo que está a punto de firmar un préstamo a 10 años por un coche que mañana valdrá la mitad. Vota con tus euros apoyando solo a la tecnología que te respeta como consumidor. Nos escuchamos en la frontera del sentido común.